En el siguiente vídeo hablaremos sobre los números cuánticos y después de una explicación calcularemos los números cuánticos de unos elementos o de unos átomos. Entonces, los números cuánticos, hay 4 tipos diferentes, el n, el l, el m y el s, y lo que nos proporcionan es información acerca de los orbitales electrónicos de un átomo, basándose en el modelo de Rödinger, que es un poco más avanzado que el modelo de Bohr y la configuración electrónica normal. Entonces, lo dicho, números cuánticos hay 4 tipos. El primero es el n, que es el número cuántico principal y puede ser 1, 2, 3, 4 hasta el 7 o el 8. Cada vez empieza a aparecer más el 8. Este número principal lo que nos indica es lo que está alejado un electrón del núcleo, de manera que si tuviéramos el núcleo en este punto, a medida que los electrones están más alejados, tendrían un número cuántico principal más alto. Este número cuántico principal coincide con lo de la configuración electrónica normal, de manera que si yo tengo un elemento químico que su último nivel es el 3s, su número cuántico principal sería el 3. Si yo tengo un elemento químico que su último nivel sería el 1s, su número cuántico principal sería 1. Por eso los valores de n pueden ir del 1 hasta el 8. Normalmente vemos hasta el 7, pero lo dicho, cada vez más empieza a aparecer el 8. Y es este número de delante de los orbitales. El segundo número cuántico es el número cuántico azimutal o número cuántico secundario, que se le llama L, es el segundo del orden de números cuánticos, y nos indica la forma del orbital. Y coinciden de esta manera. Si nosotros el último orbital es S, la L equivale a 0. Si el último orbital es P, la L equivale a 1. Si es D, equivale a 2 y si es F, equivale a 3. Por lo tanto, si yo tengo un elemento químico que, por ejemplo, su último orbital es el 2p, el número cuántico principal n sería 2 y el número cuántico azimutal sería 1, porque sería el 2p. Si yo tengo un átomo que acaba en el nivel 4s, el número cuántico principal, la n, sería 4, y como acaba en el S, la L sería 0. Por lo tanto, estos son los dos primeros que son los más sencillos de entender, el principal y el azimutal o secundario, y corresponden de esta manera. El tercer tipo de número cuántico es el número cuántico magnético, o M, que nos indica la forma en cómo están orientados los orbitales, S, P, D, F, etc. Este número cuántico magnético depende del L, del número de L que tengamos. Como hemos visto antes, si nosotros teníamos un L igual a 0, el L igual a 0 son los orbitales S, como hemos visto. Y siempre que el L sea 0, la M también será 0, porque no tiene más posibilidades. Para entenderlo lo explicaremos mejor con el P. Si la L es 1, que quiere decir que es orbital de tipo P, los orbitales P pueden tener 3 orientaciones diferentes. Pueden tener la orientación PX, la orientación PY y la orientación PZ. De manera que el valor de M puede ser -1, 0 y 1. ¿Por qué estos números? Fijaros que va desde la L negativa, desde el -1, hasta la L positiva, el 1. Y como tiene 3 subniveles, este orbital P tiene estas 3 posibilidades. Y luego, si tenemos un orbital de tipo D, de manera que la L es igual a 2, fijaros en lo mismo, las subdivisiones de M pueden ser desde el -2 hasta el 2. 5 posibilidades, -2, -1, 0, 1 y 2. Si habéis estudiado los subtipos de orbitales D, tenemos, por ejemplo, el DXY, el DYZ, el DXZ, el DX al cuadrado, Y al cuadrado y el DZ al cuadrado. Son los 5 tipos diferentes de números cuánticos magnéticos.
Y luego, por último, y no dejaremos esto muy lejos porque ahora lo relacionaremos, tenemos el número cuántico de spin. Y es que dentro de cada uno de los orbitales m, dentro del m-2 o del m-1, siempre van dos electrones, un par de electrones. Uno con spin positivo, que se le dice, y otro con spin negativo. Esto lo explicaremos más al detalle en el vídeo de spins, pero para que os hagáis a la idea, el spin positivo es cuando gira el electrón en sentido de las agujas del reloj y el spin negativo cuando gira en sentido contrario. Entonces, quedémonos con esta idea. En cada suborbital hay dos electrones. Por lo tanto, si volvemos a los números cuánticos L y M, hemos dicho que en cada tipo de estos hay dos electrones, el positivo y el negativo. En este también, primero a la hora de rellenar electrones, también lo hemos explicado en el vídeo de spin, se rellenan los positivos y luego los negativos. De manera que en total, fijaros, en los orbitales p podemos tener dos electrones en este de aquí, dos en este y dos en este. Por eso, en total, en los orbitales p caben 6 electrones. 2 electrones en cada número cuántico magnético. Lo mismo pasa con los d. Si os acordáis de otros vídeos, en los orbitales d nos caben hasta 10 electrones. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos caben un par de electrones. Primero empezaríamos a rellenar con los de spin positivo, más un medio, y luego con los de spin negativo, menos un medio. Y en total tendríamos 10 electrones, 2 por 5. Entonces, para hacer los números cuánticos utilizaremos estos ejemplos. El orden lo teníamos antes, siempre es n, l, m y s del spin. Y veremos estos tres. Empezaremos con el cloro. Tenemos la configuración electrónica, que es la del neón, más estos orbitales de aquí. Entonces, como hemos dicho antes, primero la n, que la n corresponde al número más grande. Por lo tanto, el primer número cuántico es un 3, porque es nivel 3. La L, el segundo número cuántico, correspondía al tipo de orbital. Como el último es un P, si os acordáis de lo de antes, hemos dicho que los P son 1, pues un 1. Luego va la M, que es el número cuántico magnético, que es lo que hemos explicado aquí en esta hoja de antes. Nosotros tenemos el cloro, que es P5. Eso quiere decir que tiene 5 electrones en ese orbital P. Por lo tanto, empezamos a contar. Recordad que primero se colocan los positivos. 1, 2, 3 y luego los negativos. 4 y 5. Por lo tanto, como es P5, la M es 0. Y luego, como el quinto es de estos hacia abajo, es de spin negativo, el último número cuántico es menos un medio. Y estos serían los números cuánticos del cloro. Para el segundo ejemplo que tenemos, potasio, configuración electrónica del argón y el 4s1, de manera que el primer número cuántico es el nivel de energía, 4. El segundo, como es un orbital s, la L de los s era 0, lo teníamos en este de aquí. Luego el siguiente son los orbitales m. Recordad que siempre que la s sea un orbital s, la m es 0 porque no tiene más posibilidades. Y luego, como solo tiene un electrón, el electrón que tiene es el de spin positivo, por lo tanto, más un medio. El otro sería el de spin negativo, pero sería si fuera S2. Y por último tenemos el cobre, que es esta configuración electrónica. Para hacer los números cuánticos miramos el último, de manera que la n sería 3. Como es un orbital d, fijaros que la L sería 2.
Para saber el valor de la m, vamos a la hoja donde teníamos hecha esta tabla y miramos, como es de 9, empezamos a rellenar electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, la m es 1. Y como era de estos de la flecha hacia abajo, spin negativo menos 1 partido 2. Y de esta manera tenemos las configuraciones mediante los números cuánticos.